Buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión el día de hoy, 12 de junio, y siendo las 8:03, pues vamos a iniciar. El alcance de la sesión que vamos a trabajar hoy tiene como objetivo, por un lado, validar el estado del arte de dos actividades que vienen desarrollando ustedes. Una, en la preparación de la entrevista. Algunos ya han hecho la entrevista y están avanzando en la preparación de una encuesta. El resultado de estas dos actividades nos va a llevar a la siguiente, que es la estructuración del proyecto y de la cual vamos a hablar hoy. Entonces, inicialmente voy a hacer una sinopsis de un trabajo que se ha venido haciendo. Dejo un espacio para resolver preguntas, inquietudes que tengan ustedes en el avance del trabajo que hemos desarrollado, y pues en el siguiente momento de la sesión entonces pues vamos a mirar lo que tiene que ver con el proyecto y nuevamente abrimos un espacio para preguntas. El chat lo dejo abierto, el micrófono también está abierto. Si quieren participar, entonces estoy pendiente del chat y igual el micrófono, y pues en la medida que vayamos transcurriendo en la sesión, entonces pues vamos atendiendo sus solicitudes. Entonces voy a compartir acá. Hablemos de nuestra guía, de aprendizaje en la que estamos trabajando. Habíamos previsto generar una evidencia para el pasado 8 de junio, pero le dimos plazo. La evidencia que tiene que ver con la entrevista, ¿de acuerdo? Para eso, en el LMS, en uno de los últimos anuncios, compartí con ustedes unos documentos que de la misma manera encontramos en la plataforma y que nos permite tener la referencia de exactamente qué es lo que hay que presentar y cómo hay que presentarlo. Si recuerdan, les había compartido este formato de la evidencia de identificación de necesidades. Me estoy refiriendo a este formato, a este instrumento. Entonces, el alcance de la realización de la entrevista sería la fundamentación para hacer la caracterización que nos está proponiendo la evidencia. Dice así: descripción de la evidencia. Con base en las técnicas aprendidas en el objeto de aprendizaje, técnicas de recolección de datos disponibles en el material de estudio, recordemos básicamente dos: la encuesta, primero la entrevista, luego la encuesta. Genera un documento que registra lo siguiente: ámbito empresarial, diseño de instrumento de entrevista, entrevistas realizadas, identificación de la necesidad o situación problema, idea de solución, diseño de instrumento encuesta, validación de la idea de solución y ajustes de la idea. Vean el contexto pues que nos proponen estos ítems. En la medida que realicemos la entrevista y la encuesta, como insumo, como fuente de información, les permitiría a ustedes hacer un contexto, digamos una descripción, una narración, donde identifiquemos el ámbito empresarial. Es como la caracterización de la empresa. Cómo se llama la empresa, dónde está la empresa, a qué se dedica, el número de empleados, ¿cierto? O sea, es una descripción de la empresa que de manera general los procesos que se llevan allí, identificar de pronto si estos procesos son explícitos, es decir, hay mapas de procesos, o si no los hay, sin embargo sí
tienen identificada una razón de ser, el cómo operan, cómo desarrollan estos procesos al interior de la organización. Esa sería una información que podríamos estar recogiendo ahí en ese primer punto. Como producto de los otros dos, de los dos instrumentos que utilizamos como técnicas de levantamiento de información. Diseño del instrumento de entrevista. Entonces, es ese instrumento que ustedes han preparado y que pues básicamente es el cuestionario de la entrevista. Algunos de ustedes me han enviado en los últimos días un cuestionario. Lo he retroalimentado dentro de los mismos documentos con un OK en verde pues para las preguntas que tienen pertinencia. De pronto he tachado y le cambié de color rojo a las preguntas que no aportarían realmente valor dentro de la entrevista. Recordemos que fundamentalmente cada pregunta que hagamos nos debe dar o generar valor frente al propósito que nosotros queremos. Si recuerdan ustedes, fundamentalmente yo como entrevistador, ¿qué quiero conocer? Uno, cómo funciona la empresa a la luz de sus procesos. Dos, qué información es la que circula. Tres, potenciar un proceso o un área dentro de la organización donde potencialmente podríamos estar diseñando un sistema de información, y pues para eso de manera previa pues tendríamos que analizar algo así como la situación problemática o un contexto de interés que les puede generar relevancia a ellos, a la empresa, frente a querer gestionar la información desde una aplicación. Entonces, eso nos llevaría a que las preguntas que hagamos pues van a tener esa conducta, esa tendencia. Nuestro cuestionario. Luego tenemos entrevistas realizadas, por eso planteamos todavía la generación de la evidencia en video o en audio. Pensaría yo que el peor de los casos sería una evidencia donde si no aplique los anteriores entrevista en audio o en video tendría que tenerla transcrita, pero pues no es una buena práctica, más si nos estamos iniciando. Realmente si yo intento hacer una transcripción de las respuestas, hacer o hilar la conversación pues va a ser difícil, porque pues difícilmente voy a estar transcribiendo lo que él me contesta antes de que yo haga la siguiente pregunta. O estoy atento a lo que me contesta, hago la transcripción y después pregunto. Entonces se podría volver algo monótono. Entonces, como no tenemos esa experticia, por eso la recomendación en utilizar algún medio tecnológico para captar el resultado. Por eso el video o el audio. Y nos iríamos en estos ítems al tercer elemento, pues que me habla de las entrevistas realizadas como la evidencia de la realización de la misma. Hecho eso, identificación de la necesidad o situación problemática. Entonces vean aquí ya cómo hacemos una descripción con conocimiento de la operación de la organización, el proceso, y dentro de ese proceso la identificación de esta situación problemática. Hecho eso, y vean que aquí estamos hablando todavía en el punto en que realizamos la entrevista, haríamos la idea solución, o podríamos estar potenciando posibles soluciones, 2 o 3 soluciones, sobre las cuales diseñaríamos el instrumento de la encuesta. Entonces lo que nosotros estamos haciendo en la encuesta es
que a través de las preguntas que vamos a reflejar allí, ratificamos si efectivamente los elementos que obtuvimos en la entrevista me permiten perfilar un poco frente a las soluciones, si hay coherencia entre la solución que yo propongo y la necesidad o situación problemática que se identificó. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la entrevista? Uno, ratificando si tenemos claridad en la situación problemática, es decir, desde la entrevista que yo realicé, efectivamente logré evidenciar la situación problemática y sobre todo que mis entrevistados y ahora encuestados ratifican que efectivamente en ese ejercicio de comunicación tenemos claro sobre el contexto problemático qué es lo que probablemente podríamos estar generando como solución. Entonces, pues, fundamentalmente encontraríamos una respuesta en nuestro entrevistado, ahora encuestado, la ratificación que efectivamente la idea de solución es. Entonces, la propuesta de mi sistema de información pues va a ser coherente con esta idea de solución, ¿cierto? O sea, tiene sentido. Con estas ideas de solución, entonces, sugiero hacer el diseño del instrumento de la encuesta. Entonces, esa sería la tendencia que tendría la encuesta en su estructura. La aplicamos y cuando hacemos la tabulación, lo que estamos haciendo es validación de la idea de la solución. Entonces, estaríamos realmente comprobando que esa situación problemática es y que la idea de solución que yo estoy proponiendo es. Y bueno, ahí va a haber una retroalimentación en la gestión de esta encuesta, como nuevos aportes que puedo tener yo en las personas encuestadas, que pues van a ser las mismas que fueron entrevistadas, para finalmente depurar y perfilar. Por eso hablo de ajustes de la idea respecto a lo que potencialmente sería mi propuesta del sistema de información. Entonces, yo siempre he propuesto o indicado que no se trata de generar una evidencia como un requisito en el curso, sino de la realización de una actividad que tenga pertinencia. O sea, si nosotros nos vamos a mover en empresa, si más adelante nos vinculamos en una empresa de tecnología y en la cual se desarrollan aplicaciones y en un momento dado yo puedo estar en ese momento que se llama levantamiento de requerimientos, pues tengo que desarrollar habilidades en esa dinámica para hacer levantamiento de requerimientos. Por eso a este instrumento lo acompañamos y les compartí a ustedes este otro documento, ¿cierto? Que se llama, este IE significa Instrumento de Evaluación, para la actividad del proyecto 01 en la actividad de aprendizaje 1 en la evidencia 1. ¿Y cuál es esa evidencia? Pues la entrevista y la encuesta. Y esos son los criterios de evaluación. Entonces, ¿qué me interesa a mí reconocer en ustedes? Si han o están desarrollando esta habilidad, identifican las técnicas de recolección de datos, aplican las técnicas de entrevista correctamente, elaboran informes de entrevista realizada, describen de forma clara y precisa y concisa el problema, aplican la técnica de la encuesta correctamente, describen de forma clara y precisa y concisa los requerimientos no funcionales. Vean que aquí ya como que entramos a puntualizar los dos tipos de requerimientos, los funcionales y los no funcionales. Si elaboran el informe de las encuestas realizadas, si identifican la situación problema a través de las técnicas de recolección de datos.
Entonces, una lista de chequeo me permitiría a mí determinar dos estados, si cumplen o no cumplen. Y cuando no cumplen, generar una observación de por qué no cumple. Punto de referencia y de evaluación es este. Ese es el instrumento que nosotros nos vamos a estar encontrando permanentemente y que nos van a permitir evaluar las actividades. O sea, siempre, ¿cuál es la propuesta que yo hago? Ese es el criterio con el cual nosotros evaluamos. Pero ustedes como aprendices pues deben tener claro esos criterios, porque desde ese punto de vista podrían ustedes de manera previa determinar cuál es el alcance con el cual quieren desarrollar ustedes una actividad. Por ejemplo, si estamos hablando que un criterio de evaluación o parámetro es el acceso y uso de la información, entonces si lo hacemos desde este ámbito, donde su sustentación no refleja el trabajo desarrollado, donde no se formulan preguntas, donde en sus evidencias no se visualiza aplicabilidad del tema estudiado, pues plantearíamos nosotros una dinámica de evaluación regular. Pero si de lo contrario ustedes argumentan con seguridad sus actividades y evidencias, en sus evidencias exceden incluso las expectativas de lo solicitado, si relacionan la temática con la actividad de proyecto que desarrollan, si formulan preguntas que invitan a la reflexión o si la evidencia al hacer la lectura se nota que hay una investigación en otras fuentes de información, pues frente a ese criterio de evaluación, por supuesto que se valora como excelente. Entonces, todo depende de cuál es mi expectativa como aprendiz frente al trabajo que yo quiero presentar. Entonces, yo los invito que teniendo como marco de referencia esta rúbrica, pues sencillamente que la dinámica de cada una de las actividades la desarrollamos siempre buscando la excelencia. Si eso es así, pues definitivamente el resultado del proceso pues va a ser más que exitoso para todos, ¿cierto? Creo que la expectativa es que como tecnólogos podamos generar un excelente desempeño en el entorno donde nos movamos. Recuerden que yo me puedo estar moviendo en dos entornos, en uno laboral, en la medida que nos querramos vincular a una empresa de tecnología y podamos generar nuestras competencias en esos escenarios laborales. Pero de la misma manera, y he escuchado algunas propuestas de parte de ustedes ya como con una intención clara, por ejemplo en el proyecto que queremos desarrollar y donde potencialmente podemos estar visualizando allí ideas de negocios, es decir, la comercialización de esta aplicación o por qué no generar y desarrollar nuevas aplicaciones. Entonces, poder participar de un escenario de mercado tecnológico es viable, pero pues obviamente el producto tiene que tener un grado de calidad altísimo y pues definitivamente eso lo lograremos en la medida que la dinámica de nuestro proceso de formación me permita a mí generar evidencias de excelencia y todos estamos en las mismas posibilidades y condiciones para desarrollarlas. Entonces, con esta información estaríamos generando el contexto del alcance de lo que queremos hacer nosotros con la entrevista y con la encuesta. A continuación tenemos una descripción en detalle de esto que acabo de comentar. Identificar el ámbito empresarial. En este paso se debe identificar una empresa, puede ser en la que labore el aprendiz o en la empresa de algún amigo o familiar. Como requisito es que debe estar legalmente constituida, clasifican todas las empresas desde micro hasta grandes empresas. ¿Cierto? Era un poco la caracterización que yo estaba mencionando hace un rato. El diseño de la entrevista, la realización de la entrevista,
La descripción de la situación problemática. En este paso, el aprendiz aplicará el análisis de la entrevista y determinará una situación problemática que será la que se solucionará a través del sistema de información. Una vez descrita la situación problema, el aprendiz compartirá con el instructor y éste le apoyará para depurar aún más la problemática y la validará en caso de ser apropiada. De lo contrario, sugerirá al aprendiz ampliar más la situación. Plantear una solución. Hace un momento estaba generando yo una propuesta de generar una, dos, tres posibles soluciones. Con el problema obtenido del análisis anterior y la idea de solucionar, se debe elaborar un cuestionario para validar si esta idea es necesaria y se ajusta a la solución del problema. Diseñará este instrumento, estamos hablando de la encuesta, con la asesoría del instructor, antes de la aplicación del cuestionario, a través de una encuesta definiendo lo que quiere medir. Un ejemplo de pregunta en la encuesta sería: ¿usted cree que la idea propuesta puede solucionar el problema? Esta se puede realizar a través de herramientas TIC o en forma física, o en una muestra de población, a una muestra de población. Si la empresa es pequeña, se aplicará a toda la empresa. Si la empresa es mediana o grande, utilizaríamos alguna técnica estadística de muestreo. Entonces, creo que en las últimas sesiones sobre las cuales avanzamos en la entrevista, aquí estamos validando la idea desde la encuesta. Quisiera hacer aquí un paréntesis de 15 segundos. Una recomendación para todos los que todavía no han aplicado la entrevista es que por favor, así el entrevistado sea conocido, pues como estaríamos hablando de un ejercicio formal empresarial, por favor no tutear a la otra persona. No se recomienda, digamos, por protocolo, el tú, cómo te gustaría, querés. Entonces, por favor, el no. En cambio de tutear, nos referimos con el usted. ¿Qué opina? ¿Considera que debería? ¿Cierto? Entonces, manejamos esa segunda persona sin el tuteo. Podemos utilizar herramientas, formularios en línea, por ejemplo, para captar la información, pero pues esto lo podríamos estar haciendo siempre y cuando las personas en la organización tengan acceso al Internet para resolverlas. Probablemente en la misma dinámica de la realización de la entrevista podríamos estar catalogando el estado del arte en conocimientos de las personas en tecnología, porque pues si los usuarios que gestionan la información fuertemente no reconocen manejo en tecnologías, pues sería para nosotros crítico y será un factor de riesgo a la hora de generar una propuesta y una solución a un sistema de información, ¿cierto? Porque creo que sería obvio la dificultad de ellos. Entonces, pues, a pesar de que manejamos mecanismos de capacitación de usuarios, que pues es un referente que se maneja casi al final del curso, sí es válido reconocer el estado del arte cognitivo de nuestros potenciales usuarios de la aplicación. Tabular la información de la encuesta. Entonces, se debe cuantificar los resultados a través de un proceso de tabulación y generar un informe de validación de la idea, donde se podrá analizar qué se debe mejorar de la idea o si por lo contrario la idea propuesta está alineada con la situación problema. Entonces, cuando llegamos a este punto, vean que ¿qué tendríamos nosotros? Claridad. Claridad de una propuesta en un desarrollo de un sistema de información para la organización, donde de manera inicial hicimos una entrevista y ratificamos a través de una encuesta
una propuesta. Los productos entregables, entonces estaríamos hablando de un documento que abarque de los ítems anteriores. Me dice que el documento debe contener un informe con el resultado del paso a paso ejecutado, con los instrumentos de recolección de información realizada y la necesidad identificada. Videos o grabaciones de las entrevistas. Si son audios, en MP3. Si son videos, yo sugeriría MP4. El MP4 comprime, es un formato con el que la mayoría de los celulares nos están guardando a nosotros. O de lo contrario, podríamos encontrar un conversor si alguno de ustedes, por la tecnología de sus celulares, no graba en MP4, tendríamos que hacer una conversión del video. Encontramos páginas en Internet que facilitan hacer esas conversiones de manera gratuita. Si no es así, me comentan y yo les propongo uno o dos programas que nos permiten hacer esa conversión. El instrumento de evaluación ya lo mencioné, y la forma de entrega, que es subir esas dos evidencias a la plataforma. Bueno, ya hicimos la cobertura un poco del ejercicio en el cual hemos estado trabajando las últimas 2 semanas. Dejo abierto, está el chat, estoy atento al chat, al micrófono, para escuchar qué inquietudes tienen en lo que hemos comentado hasta el momento en la sesión de hoy. Los escucho. A ver, están en línea Andrés, Camilo Andrés, Carlos Arturo, Cristian Humberto, Douglas, Elvis, Estefanía, Jorge David, Mateo, Norberto, Rafael, Robert, Tatiana, Viviana y Wilmer. Entonces, para todos está abierto el chat, el micrófono. La idea es que generemos como una rueda de preguntas, escuchar sus aportes y tener claro el estado del arte en la recolección de este par de evidencias. Douglas, por favor, tiene el micrófono, entonces lo escuchamos. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches, profe. Profe, yo tengo unas dudas acerca de, yo creo que lo que más me dificulta es en el sentido de, digamos, las necesidades del cliente. No sé qué tan real sea lo que yo puedo hacer, o sea, no sé hasta dónde puedo llegar, lo que yo puedo hacer. No sé si me hago entender. Él puede necesitar unas cosas, puede tener ciertos requerimientos, ciertas necesidades o ciertos procesos que quiere mejorar, pero no sé hasta qué punto yo pueda suplir esas necesidades. Digamos que no tengo todavía la capacidad de discernir si esto soy capaz de hacerlo, o esto no se puede hacer, o esto se podría, o una parte sí, una parte no. ¿Cómo haríamos para manejar ese asunto? Ok, excelente pregunta. Excelente pregunta, porque en este momento ustedes no tendríamos claro el alcance o la delimitación del proyecto. O sea, todavía no la tenemos, ¿cierto? Entonces, sí que logramos hacer, evidenciar los procesos, el proceso, evidenciar el problema que potencialmente nosotros podríamos estar resolviendo, o la oportunidad de mejora que a partir de la creación de un sistema de información nos permita aportarle a la organización.
¿Qué harían ustedes después conmigo? Validaríamos el alcance y lo acotaríamos. Entonces yo les podría estar aportando dos cosas. Una, sugerirles que de pronto la solución que ustedes quieren proponer es una solución, digámoslo, que no compensa todo lo que vamos a aprender. Digamos, es limitado, es limitada o me permite manejar pocas cosas frente a todo lo que necesitamos aplicar. Recuerden que la aplicación va a ser un mecanismo de mediación de todas las competencias que vamos a desarrollar. Dos, por exceso, es decir, queremos hacer o proponer demasiadas cosas y que por un lado podrían estar por fuera del alcance nuestro, por fuera del alcance porque de pronto quiero manejar elementos que no son del resorte del curso, o dos, se maneja una complejidad tal que el tiempo no nos daría tampoco para hacer el desarrollo. Entonces, la idea es buscar ese punto en el cual nosotros, con mi apoyo, podamos validar una propuesta de un sistema de información donde efectivamente puedan ustedes aplicar todo lo que vamos a trabajar, todo lo que vamos a aprender y que el tiempo les permita a ustedes, nos alcance para hacer ese desarrollo. Luego, en este momento, ¿qué haríamos nosotros? Producto de la entrevista y la encuesta, básicamente, identificamos el problema y generamos una propuesta. Conmigo después acotaríamos o validaríamos el alcance de la propuesta. Conmigo y con todos ustedes validaríamos nosotros la conformación ya de algunos grupos y no digo por sorteo, pero definitivamente por aceptación de ustedes, identificaríamos, a ver, estoy especulando, una dinámica que podemos utilizar es la siguiente. 25 propuestas, entonces ustedes van a votar por esas propuestas. Seleccionaríamos 5 o 7 propuestas y podríamos estar generando, bueno, yo quiero trabajar en esta propuesta o en aquella propuesta, ¿cierto? Y eso nos podría estar definiendo los grupos de trabajo para el desarrollo de cada uno de esos aplicativos, visto cada aplicativo como un proyecto. Entonces esa puede ser la dinámica que nos permita a nosotros, por un lado, dilucidar el alcance que tendría la propuesta y más adelante, y es un poco ya con la segunda charla de hoy, la estructuración de los potenciales proyectos. Digamos que en este momento el ejercicio es un poco individual porque es mi intención que todos desarrollen esas habilidades, competencia en 1, técnicas de levantamiento de información, 2, en estructuración de un proyecto. No significa que si estructuramos 25 proyectos vamos a trabajar en 25 proyectos, no, vamos a trabajar en un número reducido, que pueden ser 7, 8 proyectos. Pero sí es importante que todos desarrollen la habilidad de la formulación de un proyecto. Esa sería la respuesta, Douglas. Profe, entonces lo que entiendo es que, o sea, en ese momento me estoy refiriendo a la entrevista. Me preocupa la entrevista en el sentido de crear como falsas expectativas en el cliente. Entonces yo creería que hay que tratarla más bien como una especie de propuesta, exactamente. O sea, yo le decir, bueno, vamos a escuchar cuáles son sus necesidades y en base a esas necesidades pues miramos a ver cuáles de esas necesidades podemos suplir. Podría ser que podamos suplir todas, o puede ser que algunas, o puede ser que no podamos suplirlas porque no encaja con el proyecto que necesitamos nosotros cumplir. ¿Sí me hago entender? Sí, señor, perfectamente. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a entrevistar a usted, Douglas. Entonces, usted es el enlace que yo tengo con la empresa en la cual yo quiero desarrollar mi proyecto. Yo soy aprendiz. Entonces, en una charla informal,
antes de hacer la entrevista, yo le plantearía a Douglas algo así como, Douglas, vea, mi nombre es Pedro Meléndez, yo soy aprendiz en el Tecnólogo de Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información. Ese es un programa que tiene el SENA en el que nos permite formarnos en programadores o en desarrolladores de software. Entonces, una propuesta que tiene el SENA es que nosotros desarrollemos una aplicación para una empresa. Entonces, ¿qué sucede? Que necesitamos buscar una empresa que nos permita durante toda nuestra formación, que son 18 meses, el poder aplicar lo que vamos a ir aprendiendo en un producto que se va a quedar en la empresa. Entonces, nosotros dentro de 18 meses debemos tener una aplicación que va a quedar funcionando en una empresa. En este momento estamos trabajando unas técnicas para recolectar información donde a partir de ahí podamos generar una propuesta. Entonces, ¿cuál es la idea? Mirar en su empresa de Douglas el cómo funciona. O sea, yo necesito, desde las técnicas que voy a utilizar, evidenciar cómo funciona su empresa y tomar una parte sobre la cual podamos visualizar qué información manejan, donde ustedes consideren que potencialmente se podría estar mejorando el comportamiento o el funcionamiento de esa área dentro de la empresa con una aplicación. Entonces, mi propuesta es que en un momento dado nosotros, desde nuestra formación, podríamos estar desarrollando esa aplicación. Como en este momento estamos en una fase inicial del curso, entonces esto que estamos haciendo ahorita nos va a permitir con todos los demás compañeros generar una serie de proyectos. Después, en una dinámica que se hará ya en el curso, se van a seleccionar algunos. Es posible que ese proyecto que voy a formular a partir de las técnicas que voy a aplicar, nos permitan escoger su empresa para viabilizar el proyecto. Entonces, a partir de ahí, ¿estaría usted dispuesto en colaborarme, pues, para desarrollar este ejercicio? El ejercicio es, en ese momento, fundamentalmente pedagógico, y algo muy importante, pues, es como la reserva de la información que ustedes nos puedan suministrar. Esa información, pues, va a ser estrictamente de un uso pedagógico y reservado en nuestro proceso de formación. ¿Está dispuesto a generarnos ese espacio? Y punto. Si él me dice, listo, sí, claro que sí, ¿qué necesitaría? Y yo, bueno, entonces lo primero que necesito hacer es una entrevista y luego vamos a hacer una encuesta para ratificar lo que levantamos como información en la entrevista. Entonces, el mensaje para todos es que, uno, es importante que ellos sepan que lo que estamos haciendo nosotros es un ejercicio pedagógico. Dos, que en ese momento no les estamos garantizando que la aplicación se va a hacer ahí. Tres, le estamos ratificando que la información que nos suministren tiene un carácter confidencial. 4, si ellos ven que, listo, o sea, lo miro yo ahora como empresario. Si a mí como empresario me presentan ese escenario, entonces yo podría decir, bueno, está bien, entonces pues, si es conmigo, bueno, ¿qué información necesita? O venga, yo lo contacto con alguien en la empresa para que le suministre la información que necesita. Esto intentando poder obtener una información que sea significativa y me permita a mí poder generar una buena propuesta. Porque si genero temor, pues no me van a dar información y por lo mismo probablemente el resultado pues no va a ser consecuente con lo que queremos. Eso sería lo que tendría por comentarles en el contexto del alcance que tendría la entrevista. Bueno, revisando aquí en el chat, Rafael comenta que la entrevista se le aplica a las personas que se les hizo, que si la encuesta se le aplica a las entrevistas, a esas personas, claro que sí,
pero un poco en lo que acabé de leer del instrumento, él valida que a las demás personas de la empresa. O sea, aquí cuál es la idea. Visualicemos quiénes son potencialmente, o sea, si yo tengo identificado el proceso y hay varias personas que participan en el proceso, donde potencialmente esas personas van a ser los usuarios de la potencial aplicación, entonces sí sería relevante aplicarle la encuesta a todas las personas que tengan que ver con el proceso. No tendría sentido aplicarle la encuesta a personas, por ejemplo, yo voy a hacer, vamos a trabajar en un área de producción. Probablemente con el área de producción no tienen que ver las personas de mercadeo, entonces pues de pronto no sería relevante que las personas de mercadeo le dieran respuesta a la encuesta. Me comenta que solo entrevistó a 2 personas, listo, es válido, entonces esas 2 personas podrían ser usuarios de mi encuesta y ratifico si hay otras personas que tienen que ver con el proceso, en el manejo de la información, que potencialmente se estaría gestionando con la posible aplicación, entonces sería importante considerar a las demás personas. Wilmer comenta en el chat que si la entrevista será complemento, de la entrevista, me imagino que es la encuesta, si la encuesta será complemento de la entrevista para detallar o identificar mejor las necesidades de la empresa. Sí, claro que sí, pero además de eso, con la encuesta también queremos validar, y así lo menciona el instructivo de evidencia, validar un poco ya la propuesta, porque yo hago la entrevista, en la entrevista reconozco la situación problemática y la propuesta que yo quiero generar, entonces algunas de las preguntas me van a permitir a mí ratificar la solución y ratificar la situación problemática. Si en la encuesta de pronto vimos nosotros que algunos elementos no quedaron claros, entonces pues los podría estar involucrando dentro de la encuesta para recabar también esa información. Ok, Wilmer. Y listos, ya contesté las 3 preguntas que tenemos en el chat. No sé, a ver, creo que deben haber muchas más preguntas. Elvis, que está levantando la mano, cuénteme. Buenas noches a todos. Doctor, buenas noches. He tenido como un poquito de dificultades para poder realizar las entrevistas. Como le comenté la vez pasada, el proyecto en el que estaba pensando pues algo que realmente necesita a corto plazo, y creo que por ese lado pues como que es más viable realizar el proyecto. Además de eso, pues eran 3 personas que trabajan en diferentes empresas y como que quieren socializar, pues formalizar una empresa ellos solos, aparte. Pero la necesidad de ellos era más para de 3 o 4 meses que esperar los 18 que realmente se necesita. Por ese motivo pues me quedó como complicado con ellos pues, seguir realizando el proyecto, y pues estoy aún buscando otra empresa donde poder hacerlo. Donde yo trabajo hay una necesidad, pero realmente no me atrevo porque es algo bastante grande. No es algo para desarrollar una sola persona. Y supongo también que querrán eso pues en un tiempo corto. Pues ahí evaluando potenciales empresas donde pueda realizar esto, pues tengo una veterinaria, y en Medellín pues conozco al dueño de una cadena de barberías que están manejando también la mayoría de las cosas en Excel y un aplicativo muy pequeño. Creo que posiblemente con ellos podría pues tener la oportunidad de realizar el software, o por lo menos hacer la primera parte de las actividades.
pero sí, me ha complicado un poco realmente con ese tema en específico. Le pregunto, ¿es posible iniciar un proyecto como bastante personal, o sea, algo con una idea de negocio que tengo hace tiempo y que he venido como que madurándolo un poquito, la idea? Sí, señor, claro que sí. Dos cosas, y el comentario va para todos. Lo que nos comenta Elvis es válido en la medida que a todos se nos puede presentar esa dificultad, y es que nuestro empresario tenga una expectativa de solución en corto plazo. Y aunque en 6 meses es como un tiempo prudencial desde el punto de vista empresarial para desarrollar aplicaciones, antes de 16 meses nosotros no vamos a tener el producto. Entonces sería generar una falsa expectativa. Entonces, sí un poco es tener claro, y sobre todo el empresario que tenga claro que básicamente lo que ellos van a hacer son unos facilitadores para que nosotros podamos avanzar en nuestra propuesta de formación. Entonces, como que debe haber cierto grado de empatía en la medida que ellos nos quieran facilitar ese espacio y ese escenario. Que para ellos pues va a haber una contraprestación, sí, claro que sí, y va a ser la aplicación. Entonces, punto de referencia número 1, y bien lo comenta Elvis, porque las cosas deben quedar claras desde el comienzo, porque pues no porque queremos generar una evidencia para nuestra formación vamos a hacer una entrevista prometiendo que vamos a hacer o no vamos a hacer. Digamos que vamos a hacer, no, sí, claro, yo le voy a entregar eso, no, sí, claro, vamos a hacer eso. No, es que yo quiero que la aplicación me haga esto y esto, no, pues claro, le vamos a hacer de todo eso. Y generamos nuestra evidencia y perfecto. Y después el empresario ni le contestamos ni le damos la cara, no. O sea, el punto es que si en mi interlocución, como les comentaba hace un rato, el empresario dice, no, pero pues yo pensé que ustedes me iban a hacer eso en un mes, no, yo pensé que eso lo iban a hacer ustedes por ahí en 4 meses, no, entonces qué pena, no se puede, listo, entonces desistimos porque definitivamente no podemos casar un compromiso que no podemos cumplir. Por eso necesitamos ese plan B y ese plan C. Si no tenemos ese plan B y hasta ahora lo vamos a buscar, listo, busquémoslo. O sea, yo en este momento no quiero presionarlos por cuestiones de tiempo, digamos, un poco vamos a flexibilizar esa parte. No significa que nos vamos a quedar ahí, no, o sea, la formación necesitamos continuar en ella y probablemente se nos va a acumular la presentación de la evidencia. Pero si hay que darle algo de tiempo, pues le vamos a dar algo de tiempo. El tema de la idea personal, listo, también me parece válido, más sin embargo, pues a pesar de que la orientación es el de ubicar una empresa legalmente constituida, pues tendríamos que validar esa idea. Entonces, como mínimo, en el alcance de lo que queremos nosotros desarrollar con una idea de negocio, pues significa que igual yo tengo que validar la idea. Entonces, podríamos estar generando algunas entrevistas y encuestas para hacer la validación de la idea. Entonces, pues de paso, uno, le cumplimos al proceso de formación con la evidencia que nos propone, y dos, también estamos validando si realmente esa idea que nos ronda tiene significado y efectivamente puede tener pertinencia, ¿cierto? Entonces, la podríamos estar analizando desde ese punto de vista. Esa sería entonces la respuesta a Elvis en el alcance de lo que queremos hacer. Vale, pues entonces, pues como plan, actualmente tengo es buscar una empresa realmente que me pueda dar el tiempo necesario para poder desarrollar la aplicación. Sí, señor.
O el plan B, el tema que le comento de la idea. Sí. Estructuremos la idea, potenciemos si es un producto para algunos negocios, tendríamos que entrevistar unos 3 negocios y aplicar la encuesta a los potenciales clientes. O sea, es como hacer un microestudio de mercado. Sí. Bueno, ok. Vale, gracias. Listo. Ok, Elvis. Rafael escribe que ya realizó la encuesta en el hospital, que tiene una expectativa. Una expectativa de que se va a aplicar. Listo, perfecto, me parece muy bien. Sin embargo, recuerde que el desarrollo se nos va a tardar al menos unos 17 meses. Comenta Douglas que si es posible que deje la sesión grabada para descargarla y no solo para visualizarla. Ok, sí, sé que hay una opción para descargarla. Entonces, pues yo aquí tengo una libreta de apuntes, entonces voy a habilitar esa opción. Entonces voy a tomar nota para que no se me olvide y entonces dejar la sesión con opción de descarga. Bueno, el tema de las evidencias, Mateo, es necesitamos hacer entrevista. Necesitamos hacer entrevista, no solamente encuesta, entrevista. Y la entrevista video o solo audio. Pero sí necesitamos utilizar esa técnica de recolección de información. Digamos que desde el curso, la propuesta que tiene la guía es que se levante una evidencia de esa técnica de levantamiento de información. Y la otra técnica que es la encuesta. Entonces, recuerden que aquí hay 2 objetivos y prima un objetivo que es el pedagógico. Y desde el pedagógico es que ustedes desarrollen habilidades. Entonces, que generemos nosotros la evidencia de la encuesta y de la entrevista, las 2 tienen relevancia. Lo que nos permite poder generar la evidencia, pues es precisamente esa propuesta de realización de la aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, por eso pensemos que solamente aplicar la encuesta nos dejaría apenas con la mitad de las evidencias que se proponen en la guía. Ok, Rafael Ángel, listo. Creo que en la propuesta que usted está desarrollando, pues podemos tener ya un escenario de trabajo bien. Ok, Douglas, listo, bueno. Entonces, solucionado en la medida que hacia futuro voy a dejar descargables las sesiones. Estefanía, que está levantando la mano. Buenas noches, profesor. Estefanía, muy buenas noches. Sí, pregunta tiene que ver más entonces sobre mi proyecto. Lo que pasa es que el gerente de la empresa en la que estoy en el proyecto es un amigo. Entonces, por eso él me abrió las puertas a toda la parte administrativa, a todo el proceso. Pero la mayoría de la información entonces se me la enviaba por documentos. Estuve ahí todo el proceso en el día de hoy, con fotos y eso, y a la hora de hacer las entrevistas, entonces la información fue muy cortica porque ya me la habían dado más en la parte de observación y con documentos. Entonces, ¿cómo podría entonces argumentar o registrar más bien esa información que me la dieron por documento y fotos? Ok, bueno, ese es un buen ejercicio, porque desde la observación uno de los referentes que hay que considerar es todo el tema documental. Todos los registros que desarrollan en medios electrónicos o manuales. ¿Cuál es el punto de referencia entonces para hilar nuestra entrevista? Que nuestro entrevistado nos
cuente cómo es el proceso, a no ser que ya te hayan entregado inclusive el proceso. Pero si no tenemos el proceso, pues básicamente con nuestro entrevistado lo que él me va a decir a mí es, vean, en los documentos, y tú vas a tener ahí los documentos a la vista, entonces nosotros arrancamos la actividad diligenciando este formato. Después de este formato consolidamos la información o generamos o extraemos de ahí determinada información, y eso me va a permitir poderle entregar a otra persona, qué sé yo, otro tipo de documento diligenciado en un Excel, en algún tipo de archivo, información que necesita otra persona, ¿cierto? Entonces ahí básicamente lo que necesitamos nosotros, y lo presentaba yo en otra diapositiva, no sé, espera, aquí, creo que la tengo aquí todavía. En esta diapositiva, 1, la caracterización del proceso. 2, la identificación de las actividades. 3, el flujo de información y cómo fluye esa información, en qué instrumentos, tanto electrónicos como físicos. Si tú no tienes claro todavía el proceso, las actividades, qué información, en qué instrumentos, pues básicamente eso es lo que vamos a hilar con nuestros entrevistados. Ahora, si tú me dices, yo ya reconozco el proceso, ya reconozco las actividades, la información y los formatos. Ah, bueno, entonces hablemos con nuestros entrevistados si ellos también tienen claro eso. Mira que ya una pregunta es considerar si ellos tienen claro cómo fluye y qué información utiliza y cómo la manejan. Pero a partir de ahí, ¿cuál sería la relevancia en la entrevista? Con nuestros entrevistados, identificar ellos cómo percibirían o si consideran que un sistema de información podría agilizar su trabajo en lo que están haciendo. Entonces probablemente te van a decir que sí, y qué les interesaría agilizar. Y entonces ahí es donde empezaríamos nosotros a identificar esos famosos requerimientos funcionales, que sería lo que yo en un momento dado llevaría o potenciaría en la aplicación, es decir, en nuestro proyecto. Entonces, ese sería como el enfoque de la entrevista que deberíamos realizar. Entonces, mira que no es solamente suficiente la recolección de información en términos de los instrumentos, los formatos que utilizan, sino digo yo, en ese paso a paso de caracterizar las diferentes actividades. Ya. Si ya está claro, entonces es como poder leer con mi entrevistado si les interesaría un sistema, una aplicación que les facilite la gestión de la información. Y esa gestión de la información sería la sistematización en un sistema de información. Eso Sí, sería ya. lo que te podría aportar. Sí, ya hice una entrevista a uno de los empleados que más tiene que ver con ese proceso, el que realiza ese proceso. Y en el momento, pues, primero hablé con uno de ellos, pero él no quiso ser grabado, entonces él fue el que me explicó todo el proceso. Otro que también hace lo mismo, pues ese sí me ayudó con la entrevista. Pero en el momento, pues no tenía los documentos a la mano. Entonces, ¿cómo podría entonces anexar en esa parte de la estructuración del proyecto esos documentos, esas fotos que tomé? De pronto en PDF o dentro del video. Ah, bueno, sí, claro. Sí, puedes organizar un PDF con esa información. O sea, puedes juntar, hablemos de los instrumentos que ellos utilizan, los puedes montar en un PDF. La evidencia de la realización del proceso la puedes trabajar en otro PDF, lo que tiene que ver con las fotos. Si tienes audio o video de la entrevista que hiciste, esa entrevista, ¿cierto? Entonces así percibiría yo la presentación de la evidencia. Pero un poco sí independizar los formatos que ellos manejan de la evidencia, o sea, no revolver las fotos con los formatos que ellos utilizan.
porque los formatos para nosotros van a tener una relevancia más adelante para la extracción y modelado de datos. Entonces ahí pues no va a ser tan pertinente que esté revuelta esa información con el escenario que tuvimos para el levantamiento de información como las fotografías. ¿De acuerdo? Ah, listo. Lo que podría poner entonces en el PDF, ¿qué sería? Usted habla de que los formatos y que no revolver con qué. Las fotos. Las fotos del proceso, Ahora, eso sería más adelante. cuando tú me hablas de fotos del proceso, ¿son fotos de qué? Pues, las fotos que tomé en cuanto a las plantillas, porque ellos ahorita lo hacen todo manual. O sea, tomaste fotos de las plantillas físicas. Exactamente. Y también tengo de plantillas que ellos utilizan, pues ya la parte administrativa lo utilizan en Excel. Ok, sí. Sí, Entonces, entonces, serían por dos. ejemplo, esos archivos de Excel serían como el insumo, ¿de acuerdo? O sea, tú puedes armar y en un archivo comprimido, o sea, ¿qué vamos a comprimir? Los archivos de Excel. Si ellos tienen reportes, documentos que imprimen, hablemos de documentos de Word impresos, los documentos o si los tienen en PDF, los formatos. Entonces la idea es un poco tener todos esos formatos, todos los formatos que utilizan. Entonces si ya hablamos de fotos de esos formatos, pues bueno, involucremos las fotos vistas como formatos. O sea, yo voy a llamar formato independientemente que sea Word, Excel, fotografía. Son los formatos. Entonces por un lado necesitamos los formatos, que en la diapositiva que tengo ahí estaríamos hablando, los formatos diligenciados es la información. Entonces necesitaríamos hacer esa compilación como fuente de información de todos esos formatos. Listo, Voy a habilitar la evidencia que nos permita subir todos estos múltiples archivos. Bueno, profesor, muchas gracias. Bueno, con gusto. Sandra en el chat comenta, audio y fotos, sí, de acuerdo, audio y fotos es válido. Y también me comenta que me envió un cuestionario, yo ya revisé el cuestionario, ya te lo retroalimenté y lo envié al correo. Que si en Power se puede, las imágenes, el tema del PowerPoint con audio es que queda pesando mucho y podemos tener limitaciones en el archivo para subirlo. Entonces lo importante es el peso del archivo. Intenta trabajar ese PowerPoint y miramos el peso. Voy a verificar el tamaño del archivo para no tener dificultades después. Intenta mirar si tengo un PowerPoint con audio y lo comprimo con el WinRAR, si baja el peso algo. Entonces pues lo podríamos considerar. Claro que sí. Ok, Estefanía, Herman, cuéntenos. Profe, buenas noches. ¿Sí me Buenas escucha? noches, hermano. Sí, señor. Ok, pues buenas noches a todos. Profe, muchas gracias. Yo le envié el archivo del cuestionario. Muchas gracias por la retroalimentación. Tengo dos dudas. Usted me corregía que las preguntas eran muy técnicas. Puedo hacer en esencia la misma pregunta, pero cambiando un poco como la estructuración de la pregunta. Y la otra es, además de la entrevista, cuando ya esté realizada, y el formato que nos pasó, ¿hay algo más que debamos subir para la evidencia? ¿Me repite nuevamente la primera pregunta? Usted me corrigió las preguntas y me colocó que eran muy técnicas. Entonces la pregunta es si dejo en esencia la misma pregunta, pero le cambio la estructuración, o necesariamente tendría que hacer otras para que no sean, así como usted dice, muy técnicas. Sí, ya estoy trayendo a colación. Espéreme, espéreme que yo aquí tengo, quiero abrir el documento de Word que me envió para a partir de ahí comentarle. Regáleme un segundo que estoy aquí haciendo. Profe, le hago la pregunta, es porque la información que de pronto pido de pronto es necesaria para la estructuración de sistema de información, pero de pronto sí
Mire, listo, Son aquí muy ya tengo la técnicas. pregunta. Por ejemplo, la pregunta 15 dice, el sistema de información debe tener mecanismos de identificación de usuario. Porque, pues yo escribí muy técnico, pero la verdad es que eso sería una pregunta que no haríamos porque créame que hoy por hoy todos los sistemas de información tienen validación de usuario. Entonces, si él me dice sí, pues bueno, entonces sigo con la siguiente pregunta. Entonces, pues no, esa sería, ¿por qué no la vería pertinente? Porque casi que es impajaritable que yo tenga un referente de identificación de usuario. La otra dice, en este proceso requiere tener un respaldo de auditoría de quienes intervienen de quienes acceden a la aplicación. Claro, yo puedo hacer un monitoreo de auditoría en la base de datos o puedo generar informes de auditoría. ¿Por qué digo yo que es muy técnico? Porque pues si estamos hablando de un pequeño negocio, una pequeña empresa, el tema de la auditoría para ellos pues todavía no es tan tangible. Digamos, ellos en este momento manejan una información manual y preferirían manejarla de una manera sistematizada y probablemente obtener unos informes que hoy manualmente les genera dificultad. Casi que eso es un poco en términos generales el esbozo de las expectativas que uno ve en los usuarios. Por eso estoy sugiriendo la pregunta como técnica. Digamos que si a simple vista por ahora estamos apenas identificando la situación problemática y una aplicación para solucionarla, habrán elementos que probablemente en el tiempo le darían valor a la aplicación, como un sistema de logueo, como un sistema de auditoría. Por eso me refiero a la pregunta como técnica. Miremos la siguiente. Este proceso requiere tener un respaldo de auditoría. Ya, está hablando de eso. Por ejemplo, la 19. ¿Le gustaría que el sistema estuviera dirigido a plataformas fijas o a plataformas móviles? O sea, nuevamente, en ese momento apenas estamos identificando que a mí me gustaría una aplicación que me permitiera gestionar la información. Que como, bueno, más adelante visualizaremos nosotros cuál sería el entorno, la plataforma. Si va a ser una plataforma monousuario, o sea, o multiusuario en una intranet o a través de la web, con acceso desde un dispositivo móvil. Entonces, digamos que esas preguntas las podríamos estar mirando más adelante. Pero básicamente ahorita lo que queremos es, uno, identificar un área de gestión dentro de la organización, que es el proceso. Dos, visualizar la información que fluye allí, cómo fluye y a partir de ahí evidenciar un problema para plantear una solución. Me queda Por claro, ejemplo, la profe, me 14. queda claro. ¿Sí? Por ejemplo, la Sí, sí, me queda 14. claro. A sistematizar este proceso que identifica, se deberían incluir otro proceso para garantizar la funcionalidad del sistema de información. Entonces, probablemente nos van a Profe, decir que sí, le comento. Lo que pasa es que le señor. comento, el trabajo yo lo tengo dirigido a un restaurante. Sí, Entonces, en una conversación que ya tuve previa con la administradora, que me comentaba cuáles eran las dificultades que tenía, la principal dificultad está en el manejo tanto del inventario como tal, inventario físico, como el de las comandas. El de las comandas, dígase, las comandas son los pedidos. Entonces, sí, estos dos señor. procesos se cruzan porque lo que piden en el diario que pide la persona cuando hacen la comanda, automáticamente está afectando de manera directa el inventario. Entonces, una de las dificultades que tienen es que lo están haciendo, actualmente lo hacen de manera manual. Entonces, es contar cuántas botellas de vino tienen, cuántas botellas de gaseosa, cuántas cervezas, cuántas no sé qué. Entonces, por eso me metí a la pregunta, porque ya yo había hecho una descripción inicial del proceso. Ok. Pero vea que el alcance, el alcance de mi propuesta
podría estar tocando los dos procesos. Porque si yo lo dejo en una pregunta, tendría que empezar a hilar ahora las preguntas que tocan el tema de inventario. Cuando en esa afectación directa de las comandas al inventario, son dos procesos, pero la situación problemática es una. Entonces podría estar focalizando mis preguntas, abordando preguntas acerca de la caracterización del proceso de la gestión del inventario y la gestión que hacen en la comanda. Vean un ejercicio, y esto lo conozco como un proyecto de grado de la Javeriana, curiosamente para un restaurante. ¿Y cuál es la dinámica? Porque la aplicación finalmente está funcionando en ese restaurante. El mesero se acerca a la mesa con una tablet. Entonces las personas piden y él registra en la tablet. Y ya. La información se refleja automáticamente por allá en la cocina, donde identifican qué persona, qué mesa, qué pidieron. Entonces ya tienen la información para empezar a hacer las preparaciones e ir despachando en el orden como les van llegando los pedidos en la cocina. Después de la cocina entregan la producción, los platos, y ya rápidamente, no necesariamente tiene que ser el mismo mesero, otra persona puede coger porque está identificado qué pidieron en qué mesa. Entonces la dinámica es muy rápida, es lo mismo para el proceso de facturación, inclusive lo llevan a un punto de facturación. Por ahora lo podríamos estar planteando en la gestión de comandas y el manejo de inventarios. Plantear el tema de facturación no es que sea complejo, pero la facturación hoy día está asociada a un tema de DIAN, de tener una resolución de la DIAN para poder imprimir esos consecutivos que se manejan en las facturas. Entonces, sin alcanzar a ese punto, fácilmente sí podríamos estar planteando el tema de la gestión de comandos y la gestión de inventarios. Entonces me parece válido. Y en ese orden de ideas y con las recomendaciones que hacía en el documento que me envió, sería de pronto no considerar estas preguntas técnicas, sí las otras que tiene, y fundamental hilar la relación que hay entre la gestión de las comandas y de los inventarios. Me queda claro, profe, le agradezco mucho. Y la otra pregunta, bueno, además de la entrevista, ¿qué otra evidencia se debe subir? Y la encuesta, y la tabulación de la encuesta. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, estoy revisando aquí nuevamente el chat. Rafael me dice que el tema de los links para subir las evidencias. Voy a revisar cómo está en ese momento. Si es necesario colocar varios enlaces, los voy a colocar previendo el peso que pueden tener las entrevistas. Por ejemplo, hace un momento nos proponían un PowerPoint con algunas imágenes, audio. Entonces pueden haber varios documentos, ¿cierto? Entonces, entre más documentos, más peso. Entonces, el fraccionar, entonces voy a analizar cómo está diseñado el enlace para subir la evidencia y les confirmo y ratifico cómo va a quedar. Entonces es una tarea que me queda. Igual eso le va a dar la respuesta a Douglas frente a el tema del tamaño de los archivos. Voy a verificar y les confirmo el tamaño. Sandra, frente a la pregunta mínimo y máximo de preguntas, realmente no hay un mínimo o un máximo de preguntas. Lo cierto es que las preguntas que nosotros realicemos básicamente nos permiten, uno, y tomo nuevamente como ejemplo la diapositiva que está visible, uno, que yo pueda reconocer dentro de la empresa a través de mi entrevistado el proceso sobre el cual queremos o de pronto por alguna iniciativa. O sea, recuerden que aquí hay una charla inicial, o sea, no vamos a llegar a grabar una charla desde cómo se llama, usted qué hace, la empresa, a qué se dedica, porque pues de alguna manera ya hay un preámbulo, ¿cierto?, que manejamos nosotros informalmente con el empresario. De hecho, en algunas retroalimentaciones que hice en las encuestas,
les proponía y amplió la información en ese momento para todos, donde yo puedo estar arrancando mi entrevista haciendo una presentación mínima, 3 minutos, una presentación de la empresa. Estamos en la empresa tal, con el señor fulano de tal, que es ocupa el cargo X. Ellos nos han permitido este espacio para desarrollar una entrevista sobre la cual vamos a caracterizar determinado proceso o los procesos que se manejan en su organización, ¿cierto? Entonces ese preámbulo no lo manejaríamos como pregunta-respuesta, sino sería un resumen de algo que nosotros ya previamente concertamos, ¿cierto? Porque el hecho de que ellos nos permitan hacer la entrevista es porque ya hay un consentimiento del alcance de lo que vamos a hacer y que ya lo hemos comentado en la sesión de hoy. En ese orden de ideas, necesitaríamos identificar unas preguntas donde básicamente ellos nos van a contar cómo es el proceso, qué actividades cubre, qué información gestionan, qué instrumentos utilizan. Entonces estamos validando el estado del arte de la información que ellos mueven. Entonces, la entrevista nos permitiría explícitamente leer, identificar el proceso, las actividades que se desarrollan y en cada actividad qué información se mueve. Si ustedes consideran que en las respuestas que les da el entrevistado visualizan ustedes la información suficiente, perfecto. Si no, de pronto ustedes mismos se van a dar cuenta que probablemente van a necesitar hacer una pregunta más. Y no necesariamente la del cuestionario, sino que habrá alguna iniciativa donde ustedes no van a entender algo y pues necesitarán hacer alguna aclaración. Importante solicitar esa aclaración, ¿cierto? O sea, que no nos dé pena preguntar, que si no entendí una de las respuestas, quedarme callado. No, intentemos con que haya suficiencia en el entendimiento que nosotros vamos a leer en la medida que ellos nos vayan a generando las respuestas. Por eso es importante que las preguntas de este cuestionario no sean preguntas en un lenguaje técnico, que sean preguntas donde básicamente lo que nosotros necesitamos es evidenciar el paso a paso de lo que sucede en su proceso, de la información que mueven y cómo la mueven. Ya. 2, que ellos nos cuenten de acuerdo a cómo mueven la información, cómo consideran que se podría mejorar desde una aplicación. Entonces, validaríamos nosotros el interés en querer apoyarse en un sistema de información para reemplazar los instrumentos actuales con los que mueven la información a una aplicación. Entonces, no hay un tema de límite de preguntas. Pero pues si queremos hablar de un número, pensaría yo que podrían estar oscilando en alrededor de 10, 15 preguntas. ¿Podrían ser más? Bueno, aquí estoy revisando el chat. Rafael comenta que si después de realizar la encuesta y plantear la posible solución, se le presenta una solución a los encuestados y acto seguido de la encuesta. Bueno, a ver, después de realizar la entrevista, un poco de manera informal, el entrevistado me podría estar proponiendo una posible solución. O sea, el entrevistado me podría estar diciendo, vean, aquí lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, tomemos el tema de las comandas del ejemplo que nos estaban presentando hace un rato. Tenemos el restaurante y tenemos dificultades de control en los pedidos versus el inventario. Entonces, esa realización de inventario manual, de conteo permanente, pues implica mucho tiempo y es un ejercicio que hay que hacer a diario. Entonces, yo lo miro desde el restaurante, yo hablemoslo como administrador del restaurante, a mí sí me interesaría pues tener una aplicación que me permita, ¿por qué no?,
tener un registro alimentario sistematizado de tal manera que yo pueda hacer una verificación aleatoria para comprobar que efectivamente lo que está en el inventario debe estar. Entonces vean que de alguna manera ellos nos podrían estar generando una propuesta. ¿Qué es lo que va a suceder? Que yo esa propuesta, la que me genera él, o probablemente la que yo quiero hacer, sería la que ratificaría en la encuesta. Entonces cuando el comentario que me propone aquí Rafael y acto seguido la encuesta, en la encuesta lo que vamos a hacer es ratificar la posible solución, ¿de acuerdo? Si los encuestados ya plantearon la solución, si ellos ya ratificaron o ellos ya tienen claro la posible solución, bueno, pues ahí ya no ratificaría yo la solución para validarla, porque pues ya hay como alguna claridad al respecto. Pero entonces probablemente ¿qué podría así estar manejando en la encuesta? Por ejemplo, un poco el alcance. El alcance, si ya hay una expectativa de solución, podría estar canalizando el alcance de esa solución. Ese sería de pronto entonces el enfoque que yo le podría estar dando a la encuesta. Recuerden que los dos instrumentos para nosotros deben generar una relevancia donde las preguntas que hagamos en la entrevista sean preguntas que generen valor. O sea, no preguntamos por preguntar, no preguntamos por generar una interlocución. Digo yo preguntar por preguntar. La idea es que la pregunta nos genere valor. Valor significa que me permita a mí aterrizar el contexto del proceso, de las actividades, de la información, siempre enfocado a eso, o frente a la identificación del problema. Y si estamos abordando un problema, es un poco que el entrevistado nos cuente frente al problema cómo perciben ellos el origen del problema, el problema qué causa les está generando, qué dificultades se están presentando por situaciones que tienen que ver fundamentalmente es con el manejo de la información, porque la información está llegando incompleta, porque la información está llegando de una manera que no es legible, porque la información está llegando incompleta, inconclusa. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros mejorar o canalizar esa fuente de información, por ejemplo? O la otra situación, porque con esta información yo tengo que generar por acá una serie de informes y de reportes y como la información es manual, su sistematización está demorando tiempo, ¿cierto? Entonces vean cómo después de tener claro el paso a paso de mis actividades, estamos evidenciando las falencias que se están presentando con la información. Y eso charladito es lo que me va a contar a mí el entrevistado. Estoy leyendo aquí el chat y el aporte que está proponiendo Douglas. Es decir, que la encuesta debe ser realizada después de haber realizado una retroalimentación de la entrevista. Puede ser, sí, claro que sí, Douglas, puede ser. O sea, ustedes hacen la entrevista y pueden diseñar la encuesta. Si tienen claro el resultado de la entrevista, pues pueden plantear la encuesta para diseñarla. Si consideran que les puedo retroalimentar para validar la encuesta, pues es válido. O sea, yo les propondría validar la encuesta que diseñen, claro que sí. De hecho, estuve haciendo por ahí una revisión consultando algunos documentos y identifiqué algunos tips tópicos a evaluar en la entrevista. El documento, y déjenme, me paso aquí al curso. Entonces en el curso, bueno, aquí estamos, me voy a ir aquí a la fase de identificación
actividades de proyecto, en actividades de proyecto a la última carpeta, y en estos documentos de trabajo coloqué, ¿se acuerdan de esa carpeta de documentos de apoyo? Coloqué este documento que se llama encuesta. Ese documento es un documento que preparé hoy. El enfoque de las preguntas permitirá ampliar la respuesta a interrogantes surgidos en la entrevista y focalizar la expectativa sobre el sistema de información que se quiere desarrollar. Entonces vean que aquí ya potencialmente pueden haber una o varias soluciones. Entonces aquí pues puedo estar haciendo preguntas alusivas a esas posibles soluciones o a la solución que probablemente fue concertada al final o durante la entrevista. Podemos estar utilizando preguntas cerradas o preguntas abiertas. Recuerden que la pregunta abierta es una pregunta de opinión. Por ejemplo, respuestas a lo que yo tengo acá en esos enunciados sería como una descripción. Estamos hablando de preguntas abiertas. Preguntas cerradas es cuando yo le defino al encuestado posibles respuestas. Sí, no, o que evalúen en un rango de valores poco, intermedio, mucho, ¿cierto? Puedo estar definiendo rangos de valores con diferentes criterios. El hecho de que yo maneje, y la idea es que cada enunciado dentro de la encuesta nos genere valor, pertinencia en la toma de decisiones. No es colocar preguntas por colocarlas. La propuesta es que definitivamente nos generen valor. ¿Cuál es su necesidad puntual? Esa respuesta la pude haber obtenido en la entrevista. Pero si después de haber hecho la entrevista no me queda muy claro qué es lo que debería ser el sistema de información, pues lo puedo estar preguntando en la encuesta. ¿Qué espera del producto? Si en la entrevista no me quedó claro, preguntar que si tienen diagrama de procesos, que si existe algún subproceso, que si lo que nos han planteado depende de otra área o de un tercero, qué documentos indican la finalización del proceso. Vean, no habíamos mencionado esto, el marco jurídico normativo. ¿Es factible? Bueno, por ejemplo, vean que yo hace un rato hablé de la factura y el tema de la DIAN, o la propuesta que nos quieren hacer, el proyecto que quieren hacer en el hospital. Entonces, ojo con el tema del marco jurídico, porque es factible que en la propuesta que en un momento dado ustedes quieren elaborar, de por medio exista alguna normatividad, ¿de acuerdo? Entonces es importante referenciar esa normatividad. Entonces aquí tengo una relación de preguntas que podríamos estar canalizando. Por ejemplo, esto. Evaluando el problema. Para cada problema, ¿por qué existe el problema? ¿Cómo lo resuelven ahora? ¿Cómo le gustaría que lo resolviera? Respecto al ambiente de gestión para el usuario, ¿quiénes son los usuarios? ¿Cuál es el nivel educativo del usuario? Lo mencionaba yo hace un rato. Es importante que reconozcamos nosotros la cualificación que tienen en el uso de recursos tecnológicos, ¿cierto? Porque podemos estar haciendo una aplicación. Hace muchos años conocí yo, y les estoy hablando de hace 20 años, llegué a una empresa y tenían un servidor arrumado en una esquina de una oficina y las terminales arrumadas al lado del servidor, y que estaba instalado ahí un sistema, una aplicación de contabilidad. Para que un servidor, unas estaciones de trabajo y una aplicación de contabilidad estén arrumados en una esquina de una oficina, pues créanme que eso solamente sucede en el sector público. El sector privado ni de riesgos va a tener computadores arrumados por ahí en una esquina, y menos con aplicaciones. Entonces, pues sí, en esa entidad pública existía esa infraestructura y prácticamente botada. ¿Y por qué? Cuando le hice seguimiento, ¿qué pasó? No, pues que de determinado ministerio llegaron, trajeron y entregaron esa infraestructura, pero las personas que estaban trabajando para esa época, pues eran neófitos en el tema de la cultura de la informática.
Entonces ellos ¿qué hicieron? Pues mandaron y arrumaron todo eso por allá en una oficina y siguieron trabajando su información manualmente, con las implicaciones del trabajo manual porque les costaba mucho tiempo, horas, poder avanzar en la gestión de la información, pero prefirieron hacerlo así y sacrificar un recurso tecnológico básicamente porque no lo sabían operar. Entonces es relevante poder identificar quiénes son los usuarios. Entonces aquí pues hay un panorama que me permite a mí hacer esa evaluación. Y bueno, por aquí coloqué un enlace que me permite evidenciar algunas consideraciones al momento de diseñar una encuesta. Entonces esta información puede ser de apoyo en el ejercicio de la preparación y elaboración de la encuesta. A ver, vuelvo nuevamente, estoy revisando el chat y bueno, creo que ya Sandra comenta que dónde está, ya mostré en dónde estaba el documento. Herman tiene levantada la mano, cuénteme. Bueno, entonces hasta aquí creo que hemos resuelto la didáctica y la dinámica para que puedan avanzar ustedes en la estructuración, finalización, entrevista, encuesta. Quisiera compartirles, me voy a ir nuevamente a un documento en PDF. Desde la guía nos propone ahora la estructuración del proyecto del sistema. ¿Qué debemos hacer con la idea o propuesta que logramos evidenciar a partir de la aplicación de las dos técnicas de recolección de información? Vamos a estructurar un proyecto. Lo que comentaba al comienzo de la presentación, van a hacer una propuesta. Cada uno va a hacer una propuesta. Si usáramos el producto anterior, porque es que si ustedes leen la guía propone ya armar los grupos para hacer la propuesta. Yo prefiero que cada quien haga una propuesta, porque es que si cada quien hace una propuesta, cada quien desarrolla la habilidad en la formulación de un proyecto. Entonces, creo que es lo relevante, que todos y cada uno desarrollemos esa habilidad. Para eso, se está sugiriendo lo que viene a continuación. Paso 1, descargue el documento Formulación de Proyecto, que está dispuesto en la plataforma. El enlace de entrega de evidencia, ya ahorita lo ratificamos. Revisa el contenido teniendo en cuenta los diferentes conceptos que hay que tener en la estructuración del proyecto. Posteriormente, utilizando un procesador y con la información que recolectamos, vamos a generar el siguiente documento, que es un proyecto. El título, bueno, el título se lo vamos a dar un poco más adelante. No vamos a empezar pensando en un título cuando todavía no tenemos claro qué es lo que queremos hacer. Mas, sin embargo, miremos cómo es el alcance del título. Título del proyecto. Se requiere utilizar una metodología que se llama POP, donde P, procesos que se van a realizar en el proyecto, una O, objeto que va a medir esos procesos, y una P, que se llama particularidad, que puede ser el nombre de la empresa o un detalle en particular. Un ejemplo: análisis, diseño, desarrollo e implementación de un sistema de información de inventarios para la compañía ABC. ¿Dónde está el proceso o procesos que se van a realizar en el proyecto? Pues análisis, diseño, desarrollo e implementación. La O, objeto que va a recibir esos procesos, pues el sistema de inventarios. Y la P, el sujeto o el nombre de la empresa para la compañía ABC. Entonces, yo puedo plantear ejemplos como en el hospital, bueno, en el proyecto hospital. Aunque en ese momento no tengo claro el alcance del proyecto, pensemos que voy a especular en el nombre de un proyecto en un área de gestión hospitalaria. Entonces, desarrollo e implantación de un sistema de información de control de consultas en el hospital ABC. O hablemos el de la gestión de las comandas e inventarios en el restaurante. Entonces, ¿cómo sería potenciaría el nombre? Desarrollo e implementación
de un sistema de información de comandas e inventarios para el restaurante ABC. Pero un poco el pensar en el título, no voy a empezar por el título antes de caracterizar el resto del proyecto. Casi que primero tengo que tener claros algunos elementos que vamos a mencionar antes de caracterizar el título. ¿Como qué? El planteamiento del problema. Debe solucionar la pregunta, ¿qué es lo que quiero solucionar o mejorar por medio de un sistema de información? Entonces vean que después de haber hecho la entrevista, después de haber aplicado las encuestas, tenemos un referente que nos da claridad en poder identificar cuál es la situación problemática y qué es lo que quiero solucionar. O qué es lo que por medio del sistema de información se va a mejorar. Entonces, hacemos una descripción de el planteamiento del problema. Una justificación. Entonces, esta justificación debe cubrir los siguientes ítems. El análisis del problema debe tener un diagnóstico previo del entorno. O sea, tengo que justificar por qué se necesita un sistema de información en la situación problemática encontrada en la empresa. Nombre los beneficiarios, nombrar los beneficios que ofrece la solución a desarrollar. Entonces, esa situación problemática puede estar generando o afectando de diferentes o con diferentes aspectos el proceso, ¿cierto? O sea, identificamos el problema, cómo afecta el proceso. Entonces, pues, se supone que si mi aplicación soluciona las afectaciones que se tienen, pues se van a solventar. Esos serían los beneficios de que desarrollemos la aplicación. El planteamiento del problema explica claramente la naturaleza del proyecto y lo que se quiere solucionar. Debe solucionar las preguntas: ¿por qué se está realizando? ¿Cuáles son las ventajas de realizarlo? Entonces, estoy justificando por qué sería importante la realización de ese sistema de información. En ese orden de ideas, después formulamos el objetivo general y los objetivos específicos. ¿Cuál es el objetivo general? Debe estar acorde con el título del proyecto. Entonces vean que yo puedo tener el objetivo general y a partir del objetivo general ser un poco insumo en la construcción del nombre del proyecto. O sea, yo no voy a crear primero el nombre del proyecto y después el objetivo general. No, primero defino cuál es el objetivo de lo que yo quiero, que el nombre ya viene más adelante por añadidura, de acuerdo a las características que visualizábamos hace un momento en el nombre del proyecto. El segundo tip: debe ser medible, alcanzable, verificable y comprobable. Entonces, por eso hablamos nosotros de delimitar el alcance que va a tener el desarrollo, porque nosotros vamos a delimitar en el tiempo lo que vamos a poder lograr hacer y entregar, y sobre todo que sea funcional. No vamos a entregar una aplicación desarrollada en el 70%. La aplicación que entreguemos va a ser funcional al 100%, plena. Entonces tendremos que delimitarla. Por eso debe ser medible. Debe especificar los límites del proyecto. El alcance del proyecto debe ser claro, ¿cierto? O sea, sigo insistiendo en lo mismo. Tendremos que delimitarlo de tal suerte que la empresa a la cual le vamos a gestionar, a desarrollar la aplicación, pues ellos también van a tener claro pues el alcance, qué es lo que va a hacer la aplicación. Y para eso pues vamos a definir unos objetivos específicos. Cada objetivo específico debe responder a las preguntas: ¿es una tarea que permite alcanzar el objetivo general? Cada objetivo específico debe ser medible, alcanzable, verificable. Debe estar asociado al ciclo de vida o las fases de desarrollo de software. Bueno, de pronto en este momento todavía no tenemos claro, porque no lo hemos mencionado y no lo hemos visto, cuál es el ciclo de vida
o cuáles son las fases de desarrollo de un software. Pero por ahora planteemos lo siguiente. Cuando ustedes hacían esos trabajos en su escolaridad y definían objetivo general y objetivos específicos, ¿qué era el objetivo general? Pues el propósito de el por qué estaba desarrollando yo el trabajo. Entonces aquí pues de alguna manera estamos definiendo qué es lo que queremos hacer desde el punto de vista general. Por eso planteamos allí que el objetivo general debe estar debe ser medible, alcanzable, verificable. O sea, en nuestro caso, ¿cuál es nuestro objetivo general? Desarrollar un sistema de información que permita optimizar el control de los inventarios a partir de la toma de comandas, por ejemplo. Y los objetivos específicos, pues será definir unos objetivos donde después de alcanzar uno y otro, la suma de todos, pues es el objetivo general. Digamos que los objetivos específicos son pequeñas metas alcanzables y por eso planteamos nosotros que deben ser medibles. Entonces una tarea que tengo yo para compartirla con ustedes esta semana será un poco hacer una abstracción de lo que es el ciclo de vida o fases de desarrollo para poderlos retroalimentar y que puedan ustedes formular objetivos específicos a partir del ciclo de vida o las fases de desarrollo de software. Paso 6. Alcance del proyecto en lo que tiene que ver con producto, proceso y contexto. Una descripción clara y precisa y completa del producto a desarrollar. Debe especificar los límites esperados del proyecto, lo que incluye y lo que no incluye. Ese sería el cuerpo del trabajo que estaríamos manejando nosotros en este paso 3. En este paso 4, hacer énfasis en tener claridad del problema o necesidad de solucionar, la justificación del proyecto y los objetivos, alcanzables, verificables, cuantificables y comprobables. Paso 5, generar un documento con la estructuración del proyecto del sistema en desarrollo. Vean que tenemos como fecha 17 de junio, pero hoy estamos a 12, pues 17 sería el domingo, pero considerando que nos dimos un plazo adicional para poder trabajar exitosamente entrevista-encuesta, considero yo que tendríamos que manejar o prorrogar una semana, fácilmente una semana, para el 24 de junio, esta actividad de estructuración del proyecto del sistema en desarrollo. En los documentos que tienen, entonces, tenemos la descripción de la estructura del proyecto. O sea, este documento está tanto en la guía como en los documentos que se compartieron en una de las últimas publicaciones que hice de los anuncios, donde pues básicamente es lo mismo, ¿cierto? Es compartir un poco la presentación de lo que sería la propuesta de proyecto que ustedes quieren desarrollar. Hasta aquí, ¿qué vamos a tener? Tantos proyectos como participantes tenemos en la formación. Más adelante vamos a hacer un ejercicio colaborativo donde vamos a revisar todos los proyectos y de esos proyectos pues igual, validando la cantidad de compañeros que están participando en el curso. La idea es que aquí no sea impuesto, sino que exista por parte de ustedes como una motivación frente a en qué me gustaría participar, de qué proyecto me gustaría participar. Y entonces pues vamos a escoger, no digo yo las mejores propuestas, porque todas son buenas propuestas. Lo que sucede es que de pronto a mí me gustaría trabajar en determinado proyecto, independientemente de que yo postule uno, de pronto yo podría estar pensando, no, pues mi proyecto está interesante, pero me gustaría más participar en otro proyecto. Y manejaríamos alguna votación, alguna mediación por parte de ustedes de tal manera que identifiquemos las ideas que sean más llamativas para el grupo y en ese orden de ideas estaríamos conformando los grupos que a través de nuestro proceso pues van a ser los que van a trabajar desarrollando las aplicaciones. Ya validarán ustedes si lo pueden manejar de pronto por alguna empatía geográfica, porque de pronto hay varias personas de Bogotá o varias personas de Medellín, o
o son ciudades cercanas y en un momento dado se pueden encontrar pues para generar algún tipo de trabajo colaborativo, pero pues de todas maneras que no sea el criterio, porque pues creo que vamos a estar utilizando herramientas tecnológicas colaborativas que nos van a permitir de manera remota poder lograr generar ese vínculo y que nos permita poder avanzar en el desarrollo de la aplicación. Recuerden que hay una dinámica laboral hoy día que es freelance, ¿cierto? O sea, están contratando programadores freelance para trabajar desde cualquier parte del mundo. O sea que con un buen dominio y manejo del inglés, fácilmente ustedes, manejando muy bien determinadas herramientas, ¿por qué no conseguirse en un trabajo para trabajar desde la casa donde su empleador esté en cualquier parte del mundo? Es posible y es viable. A propósito, creo que la semana pasada nos compartió la compañera de inglés ya una publicación invitándonos a participar. Entonces ya conmigo vamos a estar 2 personas acompañándolos, en este caso la instructora que maneja el componente de bilingüismo. Bueno, entonces un poco quería en términos generales esbozar la estructura que tiene un poco la caracterización del proyecto, porque es ya el antecedente sobre el cual quiero que los compañeros que ya han trabajado entrevista encuesta, pues sigan ahora en la estructuración del proyecto. Quiero que revisen el documento. Yo apenas hice un esbozo general, pero quiero que revisen el documento para que en la próxima sesión como que ya empecemos a amarrar lo que fueron el uso de las técnicas de levantamiento de información y un poco ya la redacción de la propuesta de lo que podría ser el proyecto. ¿Cuándo nos volvemos a reunir? Hoy es martes. Mañana voy a hacer una sesión de chat. O sea, si en el ejercicio que hemos hecho hoy para algunos no ha quedado claro o algunas personas que no pudieron participar después de revisar el video grabado no es suficiente, entonces mañana voy a estar a las 8 pues para apoyarles en el chat y vamos a hacer otra sesión en línea si les parece bien el próximo jueves. Hagamos otra sesión el próximo jueves a las 8, ¿cierto? O sea, necesitamos con la frecuencia de las reuniones que estamos manejando, al menos 2 a la semana, poder avanzar en nuestro ejercicio. Recuerden que el curso tiene una programación en términos de calendario y a pesar que de pronto si alguien estuvo mirando la grabación de hace 15 días de la semana pasada y dice, no, pero estamos hablando entrevista y no salimos de la entrevista, entonces la idea es que no sea así. Un poco nos hemos detenido porque es relevante la calidad de la evidencia que debemos generar. Más sin embargo, necesitamos darle continuidad al proceso. Entonces, fácilmente yo puedo hoy estar trabajando una actividad y ustedes estar no solamente trabajando en la evidencia actual, sino en una evidencia concertada tiempo atrás. Ok, Hernán me está comentando la fecha límite. La fecha límite, espéreme, yo me voy a pasar nuevamente aquí a los anuncios. Aquí está el anuncio de la compañera Marcela, la instructora de inglés. Lunes 18 de junio. Se estableció la fecha de entrega de la evidencia de entrevista. Encuesta 18 de junio. Entonces, esa es la respuesta de Herman. Bueno, compañeros,
No sé si tenemos alguna inquietud adicional. ¿A qué hora mañana la sesión de chat? 8 de la noche. ¿Y hasta qué hora? Pensaría yo que 1 hora, 9 de la noche. 9 de la noche porque pues he estado programando algunas sesiones de chat entre las 8 y las 10, pero créame que hay momentos de media hora pendiente yo del chat y nadie se conecta. Entonces, pues, en aras de optimizar y de usar el tiempo con calidad, planteemos mañana una sesión de 8 a 9. Entrevista y encuesta el 18, sí, sí, Wilmer. Que si dudas mañana en el chat, con gusto, sí señor, mañana cuenten conmigo para colaborarles en las inquietudes que tengan. Ok, Douglas, feliz noche. Fernando, buenas noches. Ok, Rafael, buenas noches. Herman, de igual forma, buenas noches. Elvis, Robert, Viviana, feliz noche. Ok, compañeros, entonces pues gracias por el trabajo de hoy, por escucharme. Espero que las orientaciones sean claras y les permita poder avanzar en el ejercicio. Los invito a continuar trabajando. Nuevamente está el canal de manera inmediata el correo, el WhatsApp, aunque el WhatsApp no es formal institucional, por lo menos sí nos permite rápidamente poder dilucidar inquietudes. Recuerden que está el foro técnico donde pueden publicar inquietudes. Eso nos va a permitir colaborativamente poder generar respuestas. Mañana en el chat, el jueves nuevamente sesión en línea y pues eso nos va a permitir darle continuidad a nuestro proceso. No siendo más, nuevamente les deseo una feliz noche a todos y por favor retirarse de la sesión para que se pueda cerrar y finalizar la grabación para poderla publicar a los compañeros que no pudieron estar atentos hoy. Una feliz noche y nos vemos mañana.